¿Aló? Distinguidos profesionales de la salud y ponente, te saluda el doctor Sergio Machado Rosasa, director del Centro Nacional de Telemedicina. Es un verdadero honor dirigirme a ustedes para darles la más cálida bienvenida y agradecerles su participación y esfuerzo para estar reunidos en esta telecapacitación programada para el día de hoy desde los diferentes puntos de nuestro país. En el Centro Nacional de Telemedicina venimos trabajando arduamente para mejorar nuestro programa de capacitaciones remotas. Es una de nuestras grandes prioridades cuya finalidad es contribuir en vuestra formación y fortalecer sus conocimientos para brindar una atención de calidad a nuestros asegurados. Quiero agradecer a todos los profesionales de la salud por la labor que vienen realizando en la primera línea de batalla frente a la COVID-19 a nivel nacional. Son un claro ejemplo que juntos podemos construir un país mejor y hacerle frente a esta pandemia. Asimismo, me gustaría extender un saludo cordial y expresar nuestro agradecimiento al ponente que en esta oportunidad compartirá con nosotros su experiencia y conocimientos haciendo posible esta telecapacitación. Finalmente, les deseo éxitos y una jornada de intercambio muy provechosa. Gracias. Buenos días con todos. Estoy proyectando las diapositivas, ¿se ven? Ahora sí lo... Ya, perfecto. Bien, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Willy Neumann. Vamos a continuar el primer curso virtual de atención del paciente politraumatizado. Ya lo comenzamos el pasado día lunes el pasado día martes con las generalidades de atención del paciente. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre los problemas de específicamente el manejo de la vía aérea. En primer lugar, quisiera hacer la siguiente observación. Este curso lo vamos a proyectar evidentemente a través del canal de YouTube de Salud Perú y va a tener posibilidad para que puedan adquirir una constancia de participación, ya que va a durar aproximadamente todo el mes de agosto y septiembre. Entonces, para poder participar y obtener la constancia de participación, pues deben seguir las siguientes instrucciones. En primer lugar, contar con una cuenta de email y poder realizar el formulario de inscripción, el cual podrán acceder a la descripción de la transmisión de YouTube o en los comentarios. Y los que han ingresado a través de Teams lo van a recibir a través de su correo electrónico, ¿no? Y una vez realizado o recibido el formulario, van a recibir un código de acceso para acceder al aula virtual
de el curso propiamente, ¿no? Sí, por favor, antes de iniciar quisiera que a los que están participando que pongan en silencio sus micrófonos. Se escucha interferencia, por favor. Disculpe, no se escucha. No se escucha. No se escucha tampoco. Bien, ya. Ahora sí se me escucha, ¿no? Creo que sí. Sí, bien. Vamos a repetir entonces lo anterior. Respecto a las instrucciones para ingresar o participar del curso propiamente como para poder adquirir la constancia de participación, van a, por favor, ingresar al link que observan en sus pantallas. Va a estar disponible en la descripción de la transmisión de YouTube o en los comentarios. Y a través de Teams, si los que han ingresado por Teams van a recibirlo en su correo electrónico. Una vez que llenen el formulario, van a recibir un código de acceso para un aula de Google Classroom y un correo electrónico con las instrucciones para poder acceder a todas las actividades que se van a realizar y al material que se va a ofrecer. Bien, entonces, como venía comentando, vamos a seguir la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a introducir un poco el tema. Vamos a hablar sobre la valoración inicial de la vía aérea en el paciente politraumatizado y su importancia. Conversaremos sobre algunas situaciones que comprometen propiamente la vía aérea con ejemplos de pacientes reales. Detallaremos los aspectos fundamentales del manejo inicial de la vía aérea y haremos algunas consideraciones en algunas situaciones especiales dentro del espectro de posibilidades que podamos tener del paciente politraumatizado. Entonces, en primer lugar, debemos recordar que el manejo adecuado de la vía aérea es responsabilidad de todos los proveedores de servicios de salud, independientemente del nivel de certificación individual. Esto quiere decir que no importa si somos técnicos de enfermería, licenciados, personal médico general o médicos especialistas, todos tenemos que tener un conocimiento suficiente y adecuado en relación con el manejo de la vía aérea para poder garantizar justamente que ocurra el adecuado intercambio de gases y la respiración de forma adecuada en todos los pacientes, ¿no? Entonces, el manejo de la vía aérea no implica solamente tener conocimiento o habilidades de intubación o procedimientos invasivos o no invasivos, sino también tener conocimientos expeditos de la anatomía y fisiología, sobre todo tener habilidades claras y conceptos claros relacionados con la valoración inicial, sobre todo en relación al descarte de la vía aérea difícil en todas las circunstancias. El paciente politraumatizado representa una vía aérea difícil por definición. También tener conocimiento de los dispositivos y las técnicas y saber que toda la integración de todos estos conocimientos debe desembocar en una estrategia adecuada para definir propiamente el manejo clínico más oportuno y adecuado para el paciente dependiendo de la circunstancia clínica. Entonces, el manejo de la vía aérea en trauma va a representar un gran reto para el personal que lo enfrente, ¿no? Tiene múltiples retos individuales y cada uno de esos retos son únicos en su tipo. No vamos a encontrar nunca una lesión exactamente igual a otra. Entonces, cada caso va a ser diferente y por lo tanto es importante individualizar, ¿no? Partiendo de un punto común que serían todas las secuencias y esquemas que vamos a ver el día de hoy y las que podamos también consultar en la literatura, pues importante siempre aplicar todos estos conceptos en cada uno de nuestros casos. Entonces, la forma más segura
de enfrentar estos retos y estos casos va a ser, pues evidentemente, el reconocimiento precoz de las alteraciones o dificultades anatómicas que tengamos y también de las alteraciones fisiológicas. Y muy importante, por encima de todas las cosas, corregir adecuadamente todas las alteraciones que encontremos de forma oportuna. La principal en los pacientes politraumatizados es la presencia de shock hipovolémico, hemorragia y la inestabilidad hemodinámica. Entonces, el pronóstico del paciente va a depender de todas las habilidades del proveedor y principalmente la habilidad de predecir y anticiparse a esta dificultad, ¿no? Entonces, el proveedor al anticiparse tiene la posibilidad de desarrollar un plan altamente factible y seguro para el paciente. Como dato curioso, las salas de emergencia se maneja más o menos un 30% de indicaciones de intubación asociadas a trauma. Entonces, no es un número despreciable, a pesar de que nuestro país es uno de los países con menor incidencia de trauma en referencia a otros países como por ejemplo Colombia, Brasil, Venezuela, pues nunca estamos exentos de recibir casos de este tipo, sobre todo con los cambios actuales de la violencia urbana que estamos registrando desde el punto de vista estadístico y epidemiológico. Otro concepto que tenemos que recordar es el concepto pues, de vía aérea difícil, ¿no? Vamos a tener que la vía aérea difícil implica un conglomerado de atributos que podemos identificar en el paciente durante la valoración inicial y que nos van a indicar o predecir una mayor dificultad para asegurar la vía aérea. Entonces, lo importante es destacar que podemos encontrar en general dos tipos o dos conceptos asociados a la vía aérea difícil. La vía aérea difícil anatómica, en la cual existen impedimentos anatómicos propiamente para el manejo adecuado de la vía aérea, y la vía aérea difícil fisiológica, que está asociada directamente con el paciente inestable. Esta vía aérea difícil fisiológica se relaciona con el compromiso de la oxigenación y del estado hemodinámico del paciente politraumatizado, que lo hace vulnerable al estado de apnea y además a todos los cambios fisiológicos asociados con la inducción y la ventilación con presión positiva. La inducción referida al proceso previo a una adecuada intubación en el contexto de la emergencia. Todos estos conceptos nosotros los vamos a encontrar en los pacientes politraumatizados de distintas formas, ¿no? Podemos encontrarlo como un paciente que tiene pues una ventilación en la cual se ha intentado realizar la ventilación y se ha demostrado difícil. A través también de la laringoscopía podemos darnos cuenta que hay dificultad para el momento de realizar el procedimiento. También podemos encontrar vía aérea difícil relacionada con la intubación, con la colocación de dispositivos extraglóticos y con la cricotiroidotomía. Cada uno de ellos tiene una escala o una mnemotecnia o una secuencia de valoración inicial para poder determinar estos predictores. Sin embargo, se ha demostrado que la mayoría de los predictores en el contexto de la vía aérea difícil en trauma tienen poca precisión estadística. Entonces, esto puede significar que así nosotros realicemos o no una valoración inicial adecuada, tenemos la posibilidad de encontrar pacientes en quienes aparentemente no encontramos signos de vía aérea difícil, sin embargo, pues, y no anticipamos la vía aérea difícil, por lo tanto, comenzamos a hacer el manejo correspondiente y nos damos cuenta de que el paciente efectivamente es una vía aérea difícil, aun cuando nuestro examen físico dijo lo contrario. Entonces, la vía aérea difícil puede ser adecuadamente anticipada, pero existe un alto porcentaje de casos en el que termina siendo una vía aérea difícil no anticipada. Entonces, esto es importante porque al catalogar una vía aérea difícil, nosotros tenemos posibilidad de estar preparados para el manejo complicado del paciente y poder seleccionar la mejor opción de acuerdo a nuestros recursos disponibles. Entonces, en el esquema, la secuencia de reanimación en trauma conocida, ¿no? El ABC, pues tenemos nosotros que tener claro que la vía aérea es teóricamente la prioridad máxima, ¿no? Sin embargo, existe hoy en día algunas evidencias o conceptos en los cuales en el trauma urbano se le está dando más prioridad al control de la hemorragia
que será objeto de discusión en otra de las telecapacitaciones. Sin embargo, todavía no tenemos suficiente evidencia contundente para dar este cambio de paradigma tan importante y drástico de forma general. Sin embargo, es importante recordar que en ausencia o compromiso de la vía aérea, la prioridad de la resucitación en trauma va a ser detener la hemorragia, mantener la perfusión tisular y garantizar la oxigenación del paciente, ¿no? Entonces, la vía aérea, cuando es manejada adecuadamente de forma temprana, va a mejorar significativamente la mortalidad. Sin embargo, es importante también darnos cuenta de que la necesidad de intubar en algunos pacientes no necesariamente es el primer paso del manejo. Resolver este problema implica el cumplimiento de otras etapas previas, principalmente que buscan realmente, el objetivo de estas etapas previas es tratar de optimizar la fisiología del paciente y todos los procesos relacionados con la entrega de oxígeno. Entonces, a veces el abordaje, y estadísticamente hay evidencia controversial al respecto, el manejo de la vía aérea inicia en el prehospitalario. Sin embargo, hay evidencia que nos dice que el manejo avanzado en el prehospitalario ha tenido una mortalidad más alta que en el manejo hospitalario. Entonces, todo esto va a depender obviamente del entrenamiento y las circunstancias. Sin embargo, también hay evidencia que nos dice que el abordaje temprano, mientras más temprano se aborde adecuadamente la vía aérea, la sobrevida del paciente va a ser mayor. Entonces, todo va a ser, la respuesta a cuándo hacer el abordaje en la vía aérea depende, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la circunstancia clínica en la que nos encontremos, de la habilidad que tengamos para poder abordar la vía aérea y la disponibilidad de recursos en la situación de atención del paciente, ¿no? Entonces recordamos este esquema de la telecapacitación pasada, de generalidades del manejo del paciente politraumatizado, y entonces vamos a dedicarnos el día de hoy al manejo de la A, ¿no? Entonces recordamos que la A no es solamente la valoración de la vía aérea, sino también la estabilización o control de la columna cervical. Este tópico va a ser abordado en la próxima telecapacitación en conjunto con el manejo de B. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en las tres frases clave que mencionamos la semana pasada. En primer lugar, recordar que el paciente agitado está hipóxico hasta demostrar lo contrario. Y en segundo lugar, tenemos que recordar que el paciente politraumatizado con compromiso de la oxigenación va a morir por no ser ventilado, no por no ser intubado. Hay estrategias alternas a la intubación o previas a la intubación, o inclusive en casos de intubación difícil hay estrategias de rescate que justamente pues buscan ventilar adecuadamente al paciente sin necesidad de intubarlo. La intubación no siempre, a pesar de que es una maniobra avanzada, no siempre es la mejor decisión. Y en último lugar, debemos recordar o asumir que todo paciente tiene una lesión cervical hasta demostrar lo contrario. En cuanto a la valoración inicial, debemos partir obviamente de un contacto inicial con el paciente, ¿no? Entonces, el contacto inicial con el paciente politraumatizado representa el primer paso para poder determinar la necesidad de una atención más o menos compleja. ¿En qué consiste el contacto inicial? El contacto inicial consiste en primer lugar de la identificación de respuesta verbal del paciente y su estado de conciencia. Dependiendo de esto, podemos nosotros hacernos otras preguntas, ¿no? Si el paciente tiene una respuesta verbal adecuada y el paciente conserva un estado de conciencia adecuado, con mucha probabilidad no debe haber compromiso mayor de la vía aérea en el momento en el que estamos evaluando. Sin embargo, si tenemos presencia de una respuesta verbal adecuada, en cuanto, por ejemplo, a volumen, sin embargo, podemos encontrar alguna alteración en el tono de la voz o un cambio agudo de la voz. Esto nos pudiera sugerir un compromiso propio del aparato laríngeo o de las cuerdas vocales o en algún lugar a nivel cervical o torácico que esté generando esta alteración al examen físico. De igual forma, como mencionamos anteriormente, la hipoxemia va a traducir un cambio
en la capacidad del paciente de interactuar con el entorno, va a interactuar de forma combativa, vamos a encontrar un paciente agitado, por lo tanto esto ya nos habla de que el paciente está ingresando en un cuadro clínico más complicado del que podemos nosotros suponer a simple vista, ¿no? Además del contacto inicial, ya para detallar el examen físico, vamos a obviamente basarnos en las tres esferas fundamentales, ¿no? De la inspección, palpación y auscultación. En cuanto a la inspección, es importante nosotros destacar que la valoración debe ser sistemática y enfocándose en problemas importantes del paciente. Por ejemplo, si tenemos información sobre el mecanismo de trauma, es importante asociar los hallazgos al examen físico con este mecanismo para poder sospechar con mayor y encontrar con mayor probabilidad cualquier lesión oculta que no estemos evidenciando inicialmente. Entonces, ¿qué vamos a buscar, no? Por ejemplo, si tenemos un traumatismo asociado a la cavidad oral o a la cara, o un traumatismo maxilofacial, debemos buscar la indemnidad de los dientes, podemos encontrar laceraciones en la lengua, edema de los tejidos, hemorragias en la cavidad oral y faríngea o en la cavidad nasal. A nivel temporomandibular podemos encontrar limitación para la apertura de la boca, que es fundamental para todos los procedimientos asociados al manejo de la vía aérea, la presencia de trismo, dislocación de la articulación temporomandibular, podemos encontrar pacientes con dislocaciones anteriores, con dificultad para deglutir, babeo o salivación excesiva, podemos encontrar también edema o inflamación de los tejidos. Y en relación con las fracturas maxilofaciales, podemos encontrar signos de fractura de base de cráneo, bien sea de fosa anterior, media, posterior. Podemos encontrar la presencia de rinorraquia o salida de líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales. Podemos encontrar epistaxis, también cuerpos extraños, inclusive en las fosas nasales. Además deformidades evidentes, ¿no? Que pueden significar limitación posterior para sobre todo la ventilación manual con dispositivos bolsa, válvula, máscara. A nivel un poco más inferior, podemos encontrar lesiones cervicales que pueden comprometer de forma indirecta la vía aérea. Por ejemplo, hematomas expansivos o pulsátiles secundarios a traumas penetrantes de lesiones con lesión vascular carotidia o yugular. Podemos encontrar también lesiones directas, bien sea por mecanismos cerrados o penetrantes de la vía aérea principal o la vía aérea superior. Y todo esto también va a comprometer evidentemente el abordaje del paciente, ¿no? Anatómicamente hay una distorsión de la configuración habitual del paciente, por lo tanto todos los procedimientos pueden representar, pueden tener una mayor dificultad asociada, ¿no? En relación con la palpación, también debemos buscar signos de compromiso de la vía aérea grave. Por ejemplo, la presencia de enfisema subcutáneo de importante extensión nos puede sugerir un daño de una vía aérea de gran diámetro o en su defecto neumotórax que pueden estar comprometiendo la ventilación del paciente. También para identificar las características de los hematomas, al palpar podemos identificar pulsatilidad, lo que nos puede, o expansibilidad, que nos puede hablar de lesiones arteriales principalmente, ¿no? Y en la auscultación, pues, a verificar el paso adecuado del aire a través de la vía aérea y también inclusive podemos escuchar un soplo asociado a una lesión vascular al auscultar encima de un hematoma. Entonces, podemos tener, en resumen, una gran cantidad de situaciones en las cuales puede haber un compromiso de la vía aérea, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? Un paciente con disnea, un paciente con estridor, alteraciones agudas de la voz, hematomas cervicales, edema doloroso de los tejidos, desviaciones de la tráquea y la línea media, anormalidades anatómicas de cualquier tipo, hemorragias a nivel nasal y a nivel oral, fracturas maxilofaciales severas. El trauma craneoencefálico también compromete la vía aérea cuando el grado es menor de 8 puntos. Cuando tenemos el dispositivo de movilización cervical, eso también nos informa sobre la dificultad del manejo de la vía aérea del paciente y el shock desde el punto de vista fisiológico. Entonces, ¿cuáles situaciones van a comprometer la vía aérea, ¿no? Entonces, vamos a tener situaciones en la que la vía aérea está comprometida, pero no hay asociación con ningún tipo de lesión,
y en otros casos cuando está asociada a una lesión propiamente una lesión anatómica propiamente dicha, ¿no? Entonces, los que no están asociados a lesión son los cuerpos extraños y la broncoaspiración. Y los que están asociados a lesión, pues depende de la localización anatómica donde ocurrió la lesión, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar con la valoración de la valoración de los compromisos no asociados a lesión, ¿no? Entonces, al nosotros poder realizar una valoración inicial de la cavidad oral, debemos identificar si existe indemnidad o están completamente íntegras las arcadas dentarias, ¿no? Entonces, la presencia de cuerpos extraños en la vía aérea es bastante frecuente en los pacientes politraumatizados, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces son piezas dentales. Y en segundo lugar, dependiendo si tienen o no las prótesis dentales, las cuales fácilmente pueden desplazarse a la vía aérea. Y finalmente, pudiera existir también la posibilidad de encontrar materiales en relación con el incidente o el mecanismo de trauma, bien sea piedras, fragmentos de metal, vidrio, etc. Es importante destacar que en el paciente que está inconsciente, si el paciente tiene un cuerpo extraño, es necesario extraerlo de forma rápida, ya que cualquier procedimiento asociado a ventilación positiva, a presión positiva que nosotros vayamos a realizar, puede implicar el avance de este cuerpo extraño y nosotros iatrogénicamente generar una obstrucción de la vía aérea. Por eso es que la inspección es fundamental en este tipo de pacientes, ¿no? En los pacientes conscientes, obviamente el reflejo de la tos puede generar que el paciente expulse el cuerpo extraño de forma voluntaria, y si no es posible para él expulsarlo, pues por lo menos acercarlo a la cavidad oral para nosotros poderlo extraer con algún instrumento. La broncoaspiración es un grave problema porque los pacientes politraumatizados deben manejarse como que son estómago lleno hasta demostrar lo contrario. Por lo tanto, cualquier procedimiento que nosotros realicemos, incluida la secuencia rápida de intubación, puede terminar con pues este tipo de complicación. Igualmente, los traumatismos cerrados en los que vienen acompañados con traumatismos craneoencefálicos, pues el vómito es un un síntoma evidente que podemos encontrar en presencia de edema cerebral y otras circunstancias, ¿no? Entonces, otra cosa importante que tenemos que tener presente es la ubicación de la posibilidad de lesiones en relación con la anatomía de la lesión. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos un paciente, como observan, todos estos son pacientes reales que hemos manejado en el hospital del cual provengo en Caracas. Este tipo de lesiones múltiples nos implica que nosotros tengamos tengamos que desarrollar un alto índice de sospecha para poder dilucidar cuál puede ser el problema principal del paciente. Es decir, si encontramos lesiones en el tercio superior de la cabeza, podemos asociarlo a un traumatismo craneoencefálico de mayor o menor severidad. A pesar de que las heridas propiamente no significan mayor severidad en el contexto del traumatismo craneoencefálico, no es lo mismo tener pues escoriaciones o algunos raspones en el cuero cabelludo a tener una lesión con exposición de la bóveda craneana con una fractura palpable a nivel del hueso frontal, por ejemplo, que es el hueso más rígido, sólido del segmento craneal, ¿no? Si encontramos lesiones a nivel del tercio medio, ya hablamos de un traumatismo maxilofacial de distinta severidad, y las lesiones en el tercio inferior pueden comprometer la orofaringe y la hipofaringe, así como también la región cervical. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un paciente como el que observan a la derecha de sus pantallas, que fue una lesión por un proyectil de alta velocidad, proyectiles múltiples de alta velocidad, un arma de asalto que pues evidentemente deformó completamente el tercio inferior del maxilar, el maxilar inferior, y por lo tanto se exponen todos los tejidos blandos de esa zona, ¿no? La lengua, el piso de la boca, la arcada dentaria inferior, todo se ha perdido anatómicamente puede representar un reto para el momento del abordaje si es que este paciente tiene algún tipo de descompensación.
Otro tipo de situaciones son los traumatismos cervicales, ¿no? Entonces, de cualquier origen, ¿no? Bien sea penetrantes o cerrados. Fíjense en la asociación que podemos hacer, ¿no? Si hay compromiso del tercio inferior y del cuello, probablemente tengamos posibilidad de compromiso asociado de la vía aérea cervical. Por lo tanto, este tipo de pacientes deben manejarse con cuidado, debe siempre hacerse una evaluación seriada del paciente, una evaluación bastante enfática y frecuente en el tiempo, ya que podemos presentar, como observan en la imagen en el centro, un paciente con una lesión que genera un desplazamiento lateral de la tráquea y que probablemente sea una lesión expansiva y que pueda meritar intubación orotraqueal o una vía aérea asegurada, para ser un poco más específico, en el tiempo, ¿no? Entonces podemos encontrar un paciente que inicia su evolución simplemente con un orificio a nivel lateral cervical por un traumatismo penetrante, por un arma de fuego, y al cabo de unos 5 a 10 minutos tener un aumento de volumen considerable que deforma la anatomía cervical, que evidentemente va a representar más problemas más adelante, ¿no? Otro problema importante es la quemadura de la vía aérea. Fíjense con la imagen que ustedes ven a la derecha, la imagen posterior a la explosión de un balón de gas. Este tipo de lesiones por quemadura facial nos ofrecen algunos signos importantes para identificar, ¿no? Entre ellos, la ausencia de pestañas, de vello nasal y también la presencia de edema de los tejidos de la boca o de la vía de la cavidad oral. Importante recordar que las quemaduras de la vía aérea tienen un riesgo implícito de inhalación de humo, de aire caliente, de gases calientes. Luego de la exposición, la insuficiencia respiratoria que el paciente presente puede ser secundaria, bien sea inclusive toxicidad por monóxido de carbono y también por lesiones tisulares directas, ¿no? Bien sea por el calor o por los productos de la combustión. Y esto va a generar un edema progresivo de la mucosa y va a generar una compresión intrínseca de la vía aérea con una disminución franca del calibre que puede inclusive impedir el abordaje convencional de la vía aérea y requerir un abordaje a través del cuello. Entonces, para hablar ya del manejo inicial, pues recordemos que no siempre lo avanzado significa lo mejor, ¿no? Entonces, existen muchas técnicas y elementos para controlar la vía aérea en el paciente politraumatizado, pero la elección de esta estrategia va a depender, en primer lugar, de la habilidad que yo tenga como proveedor de salud. En segundo lugar, de la disponibilidad de los equipos que yo pueda tener. Y en tercer lugar, del trauma propiamente dicho, ¿no? No es lo mismo abordar un paciente con un trauma cervical, con exposición de la laringe o con lesión de la laringe, con una evolución progresivamente negativa o mala, a tener un paciente con una quemadura de la vía aérea con un edema progresivo de los tejidos, o tener un paciente con un traumatismo cervical cerrado o un traumatismo maxilofacial cerrado sin deformidades. Todos tienen manejos diferentes y van a depender, por eso lo importante que el manejo dependerá directamente de la capacidad que tengamos de identificar los factores individuales de cada paciente que puedan implicar dificultad para nosotros. Entonces el manejo se va a basar en esta secuencia bastante elemental, sin embargo, completa. Entonces, en función inicialmente de la valoración inicial, específicamente en función de la presencia y calidad de la respuesta verbal, de la presencia de alteraciones de la voz, del compromiso neurológico y de la presencia o no de obstrucción de la vía aérea, vamos nosotros a decidir cuál va a ser el riesgo del compromiso de la vía aérea y posteriormente la necesidad de establecer una vía aérea asegurada o garantizada. Recordamos que siempre la principal causa de muerte de este tipo de pacientes, de causa de muerte inmediata, va a ser la hipoxia. Entonces, el objetivo es garantizar y asegurar en todo momento la oxigenación del paciente. Entonces, en primer lugar, hacemos la valoración de la vía aérea traumatizada y el riesgo también de la lesión cervical asociada, ¿no? Posteriormente realizamos las maniobras básicas de la vía aérea y la estabilización de la columna cervical de forma simultánea. En cuanto a oxigenoterapia, hay evidencia, la evidencia es baja en general, todas las formas de manejo de la vía aérea, la evidencia es baja en relación con eso. No hay evidencia que sean recomendaciones
tan altas o tan fuertes en relación al manejo de la vía aérea en trauma, ya que son circunstancias que con alta dificultad se pueden valorar en estudios prospectivos de forma adecuada, ¿no? Hay muchas variables que controlar, por lo tanto eso limita un poco la producción de información y de evidencia científica. Sin embargo, la evidencia que tenemos parte también no solo de experiencia de expertos, sino también de estudios que se han hecho principalmente observacionales, algunos prospectivos y metaanálisis. ¿Okay? Entonces, todas estas estrategias, una de ellas, de esas estrategias básicas iniciales, es la administración de oxígeno suplementario. En el paciente politraumatizado grave, es decir, un paciente con un traumatismo severo, nosotros debemos iniciar la administración de oxígeno suplementario por mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto. Esto no quiere decir que a todo paciente politraumatizado le vamos a colocar una mascarilla con reservorio, ¿no? Para eso nosotros debemos identificar propiamente, en primer lugar, la condición de politraumatizado con posibilidad de compromiso de la vida y, en segundo lugar, la severidad del mecanismo de trauma. Entonces, un manejo inicial adecuado es colocar la mascarilla con reservorio y posteriormente titular en función de la realización de gasometría arterial, que es uno de los parámetros fundamentales de la valoración inicial de la circulación y en general del paciente politraumatizado. Después, si amerita o si requiere, debemos realizar las maniobras avanzadas para asegurar la vía aérea o establecer una vía aérea garantizada. El manejo simultáneo del shock es fundamental para controlar la posibilidad de una vía aérea difícil una vía aérea cada vez más difícil desde el punto de vista fisiológico y, en definitiva, la resolución de las lesiones, dependiendo de si requiere manejo quirúrgico o no. Entonces, para poder iniciar el manejo necesitamos obviamente materiales, ¿no? Entonces, para las maniobras básicas necesitamos materiales, no solamente para el manejo de la vía aérea, sino para el manejo del resto de las esferas de atención del paciente, ¿no? Entonces, en cuanto a la vía aérea, los materiales iniciales que vamos a necesitar siempre en nuestra emergencia o al momento de valorar al paciente o de manejar al paciente son las sondas de succión en sus distintos tamaños, las cánulas de Mayo-Guedel, cánulas nasofaringeas, si es que hubiera disponibilidad, la pinza de McGill para poder extraer cuerpos extraños, los collarines, y ya para el manejo más avanzado de la vía aérea, el uso de laringoscopía con las distintas hojas, dependiendo de lo que vayamos a realizar en la clínica del paciente, la disponibilidad de tubos orotraqueales específicamente, por lo menos 3 ejemplares de distintos tamaños, de distintos diámetros internos para poder tener alternativa al momento del el abordaje de la vía aérea, ¿no? También debemos contar con equipos más sofisticados para utilizarlos, si es que tenemos disponibilidad, tenerlos pues en el área al momento del procedimiento, como los videolaringoscopios, materiales para procedimientos más avanzados, como equipos de cirugía menor, traqueostomos, si no hay traqueostomos, poder adaptar tubos orotraqueales de menor diámetro en el caso de que se requiera para el abordaje transitorio de bien sea la membrana cricotiroidea o de la tráquea, dependiendo de cuál sea seleccionada, cuál estrategia sea seleccionada. Entonces, para el manejo inicial partimos inicialmente de la exploración de la cavidad oral, nunca introducir los dedos en la boca del paciente, así esté el paciente o impresión, estar inconsciente, esto representa un riesgo biológico importante, el paciente puede recuperar el estado de conciencia de forma transitoria y generar pues un reflejo de masticación, de oclusión de la boca y producirnos lesiones a nosotros de forma pues imprevista, ¿no? Entonces, otras maniobras básicas que tenemos para realizar es la elevación del mentón o levantamiento mandibular, también como se conoce, para ayudar a la alineación de los ejes de la vía aérea. Esto debe hacerse con mucho cuidado, ya que fíjense que la maniobra inicial en pacientes que no tienen sospecha de lesión cervical es justamente la elevación del mentón y la alineación de la cabeza. Estamos hablando en que en el paciente traumatizado, politraumatizado, es admisible la realización de la elevación del mentón sin la extensión forzada de la cabeza o sin la hiperextensión. La maniobra ideal o la maniobra alternativa sería la tracción mandibular. Sin embargo, esta también puede generar desplazamiento cervical si es realizada de forma incorrecta. Entonces, la tracción mandibular requiere entrenamiento
Por lo tanto, pues si no hay experiencia en su realización, es mejor o es ideal optar por la elevación del mentón y otras medidas iniciales para optimizar el acceso del aire, ¿no? Debemos también considerar la aspiración nasal u oral, dependiendo de si existen fuentes de secreciones en cualquiera de las dos cavidades, y el uso de dispositivos como la pinza de McGill para la extracción de cuerpos extraños. Podemos apoyarnos en los pacientes conscientes con una fuente de luz, pidiéndole al paciente que abra su boca si está dentro de sus posibilidades, y en los pacientes inconscientes nos podemos apoyar con el laringoscopio para poder realizar la captura del cuerpo extraño que está libre en la cavidad oral, ¿no? Otro dispositivo importante es las cánulas naso y orofaringeas, que deben siempre utilizarse como anexos de la ventilación, bien sea para combinarlos con dispositivo de oxigenoterapia o para combinarlos con el dispositivo bolsa máscara. Nosotros podemos proveerle al paciente que está consciente con una respiración inefectiva ventilaciones manuales a presión positiva. Lo único importante es sincronizar la frecuencia con la que yo ventilo con la frecuencia del paciente. Si el paciente está respirando, evidentemente, 30 respiraciones por minuto, si tiene una frecuencia respiratoria muy alta, esto se vuelve más difícil. Por lo tanto, el paciente que está taquipneico tiene un beneficio adicional de los procedimientos asociados con la secuencia rápida de intubación, entre otros. Entonces, el concepto clave es la vía aérea garantizada. Entonces, ¿cuándo vamos a nosotros buscar garantizar la vía aérea? Hay distintas circunstancias en las cuales necesitamos garantizar la oxigenación y ventilación del paciente. Por ejemplo, una obstrucción aguda de la vía aérea, la presencia de apnea asociada a trauma, principalmente a trauma craneoencefálico, la presencia de hipoxemia severa identificada por gasometría arterial, la escala coma de Glasgow menor o igual a 8 puntos, la prevención de la broncoaspiración, el paciente con shock hemorrágico severo que está pues ya en fases avanzadas, traumatismos maxilofaciales o craneoencefálicos severos, y los pacientes con agitación psicomotriz que pueden sugerir pues más de la mano con la presencia de hipoxemia, ¿no? Entonces, este concepto nos indica que nosotros podemos hablar de una vía aérea garantizada cuando tenemos un dispositivo avanzado, entiéndase un tubo orotraqueal, traqueostomo, un dispositivo para cricotireotomía ubicado en la vía aérea principal, en la tráquea, con un balón o CAF inflado adecuadamente, conectado a una fuente de ventilación con oxígeno. Estos son los criterios para poder hablar de una vía aérea garantizada. Las máscaras laringeas no son dispositivos que permiten asegurar o garantizar la vía aérea, porque son dispositivos supraglóticos. Las cánulas oro y nasofaringeas evidentemente tampoco aseguran la vía aérea. Permiten permeabilizarla, sí, pero esto no es sinónimo de garantizar la vía aérea. Entonces, tenemos dos posibilidades para poder garantizar la vía aérea, ¿no? En primer lugar, tenemos la posibilidad no quirúrgica a través de la intubación orotraqueal, nasotraqueal o algunas otras derivaciones como la intubación submentoniana, que está adquiriendo bastante auge últimamente, de los últimos 5 años hacia acá, como alternativa en traumas maxilofaciales severos. O también podemos utilizar la vía quirúrgica o bien sea principalmente o con más versatilidad el uso de la cricotireotomía, o en su defecto la traqueostomía como ya medida como una medida para establecer una vía aérea definitiva. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia principalmente en cuanto a cuál vía aérea utilizar? Pues la circunstancia clínica del paciente. Si tenemos un paciente con las características que vieron a la derecha, pues un trauma maxilofacial severísimo en el que hay pérdida completa de la anatomía y donde sabemos que ya va a ser prácticamente imposible la intubación del paciente, pues debemos proceder a una vía anterior del cuello, a través de la porción anterior del cuello de forma expedita, ¿no? Entonces, la cricotireotomía es un procedimiento rápido que requiere mínimo entrenamiento, es simple de realizar, tiene un nivel pues medio de complejidad, se puede realizar cuando uno está solo en la emergencia, requiere una cantidad de material
lo importante de recordar es que es un procedimiento temporal. En cuanto al manejo no invasivo del paciente, lo más importante que debemos recordar es que una de las estrategias más frecuentemente utilizadas en el ámbito de la emergencia y en el ámbito del trauma es la secuencia rápida de intubación. La secuencia rápida de intubación implica la administración en bolo de un inductor de acción rápida e idealmente corta, seguida inmediatamente de un agente o un bloqueante neuromuscular, igualmente de acción rápida y corta. Esto nos va a permitir inducir la pérdida del estado de conciencia y además obtener parálisis motora y luego de esto garantizar condiciones óptimas para la intubación orotraqueal. Dependiendo del agente que utilicemos, evidentemente vamos a tener complicaciones hemodinámicas mayores o menores, ¿no? Entonces, en general, la utilidad de la secuencia rápida de intubación está en los pacientes que clínicamente tienen deterioro progresivo durante la estancia en la emergencia, pacientes que no son colaboradores o están agitados, que tienen compromiso respiratorio y ventilatorio, lo cual traduce un compromiso de la oxigenación, pacientes con estómago lleno y aquellos que tienen tiempo o que toleran tiempo de apnea extremadamente cortos. Pacientes que tienen secreciones, sangre, vómito y anatomía distorsionada también se benefician de esta estrategia, ¿no? Entonces, fíjense que tiene una serie de pasos agrupados en las 9 Ps, donde los pasos iniciales implican pues una mayor cantidad de tiempo. Fíjense que para la preparación, la preoxigenación hablamos de minutos. Sin embargo, a partir del tiempo cero, que se refiere a la administración de los agentes inductor y bloqueante neuromuscular, lo que viene después son solo segundos. Entonces, es por eso que este procedimiento requiere también entrenamiento y experiencia. La persona que esté encargada de realizar este intento debe ser la persona con mayor capacidad o mayor destreza del equipo de trauma. Entonces, las 9 Ps las vamos a resumir. Bueno, en primer lugar, la preparación. Hay varias mnemotecnias o escalas que permiten recordar qué es lo que debemos tener en todo momento para el manejo del paciente. Debemos tener todos los materiales y tener las estrategias claras, ¿no? Y en cuanto a la administración de medicamentos, pues vamos a tener distintas variantes, ¿no? La selección de uno u otro va a depender de la disponibilidad y las circunstancias clínicas del paciente, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se ha recomendado el etomidato como agente inductor inicial. Fíjense que actúa en 30 a 60 segundos y además tiene una duración de su efecto o de acción de 3 a 5 minutos. Entonces es el agente ideal para poder hacer una inducción rápida y corta y poder abordar al paciente. Sin embargo, en nuestro medio, pues, ¿qué es lo que habitualmente, de lo que disponemos más habitualmente? Del midazolam, de la ketamina y de otros anestésicos generales. Entonces, ¿cuál es la diferenciación o cuándo debemos utilizar uno u otro? Pues recuerden que el midazolam tiene complicaciones severas en pacientes con ya depresión respiratoria y pacientes en shock. Entonces, en el paciente politraumatizado, idealmente, el agente inductor de elección sería la ketamina, ¿no? Entonces, las dosis las vamos a variar dependiendo de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, la dosis inicial en bolo de midazolam debe corresponder a 0.1, 0.3 miligramos por kilo y después, independientemente de si el paciente tenga intoxicación por alcohol, etcétera, el manejo seguido es en bolos igualmente, ¿no? Podemos variar entre 0.08 por kilo a 0.1 por kilo en bolos sucesivos. Entonces, esto va a depender, ¿no? Igual que la ketamina tiene algunos efectos adversos posteriores a su uso, sin embargo, es el que mejor perfil hemodinámico ofrece para el paciente politraumatizado. En cuanto a los bloqueantes neuromusculares, tenemos que tener como referencia la succinilcolina. Igualmente, nosotros pues no tenemos la disposición o la disponibilidad de la succinilcolina, pero fíjense que es el que actúa más rápido y el que se va más rápido. Entonces, ¿cuál tenemos como alternativa generalmente? El rocurón. Entonces, una secuencia de intubación ideal o adecuada
debe incluir ambos agentes. El uso único de midazolam es una técnica incompleta y es susceptible a fallas, a graves fallas. Entonces debemos recordar este concepto y siempre tener presente los efectos adversos asociados a estos medicamentos. Aquí observamos pues, un par de alternativas para garantizar la vía aérea. Tenemos la intubación nasotraqueal, que en lo particular, pues, en la emergencia, pues no he tenido oportunidad de realizarla. Sin embargo, ya cada día más se está dejando de utilizar. Se utilizaba habitualmente en casos en los cuales no se podía abordar la cavidad oral, y evidentemente tiene una gran cantidad de complicaciones o efectos adversos. Sin embargo, pues obviamente el beneficio claro es que puedes iniciar la intubación o puedes hacer la gran parte de la intubación sin necesidad de laringoscopía, y puedes evitar o saltar el abordaje de la cavidad oral. Sin embargo, obviamente, pues existen más complicaciones asociadas, como la lesión de los tejidos nasales, necrosis del tabique, sepsis asociada a lesiones intranasales no evidenciadas, hemorragias masivas, etcétera, ¿no? Y otra alternativa, como observamos a la derecha, que es la intubación submentoniana, en la cual se hace en divulsión de los tejidos de los planos correspondientes al piso de la boca y se hace el abordaje de la vía oral de una forma más rápida. Igualmente, ambas circunstancias nos permiten darnos alternativas a la vía aérea anterior del cuello para poder abordar pacientes con traumatismos, por ejemplo, maxilofaciales o de la cavidad oral importantes, ¿no? Otras alternativas que tenemos y de las cuales si tenemos disponibilidad o tenemos posibilidad de acceder a ella es el uso de videolaringoscopios o de fibrobroncoscopios para realizar intubaciones asociadas con mayor dificultad, ¿no? Entonces, este tipo de dispositivos siempre van a ser los dispositivos más ideales, principalmente la videolaringoscopía, ya que la fibrobroncoscopia tiene unas indicaciones puntuales que ya vamos a tocar más adelante. Entonces, estos son los planes generales del manejo de la vía aérea, ¿no? Nosotros podemos tener distintas circunstancias en las cuales debemos actuar de forma rápida, y tenemos que tener claro nuestro algoritmo de manejo, ¿no? Entonces, las guías DAS asociadas de intubación de vía aérea difícil no anticipada nos hablan no principalmente de trauma, es un concepto general más asociado también a anestesiología, pero tiene características extrapolables al manejo del trauma. Entonces, nosotros tenemos 4 planes, ¿no? En primer lugar, el primer plan es optimizar la posición de la cabeza y el cuello del paciente cuando nosotros tenemos posibilidad. Preoxigenar al paciente es una circunstancia en la que tenemos un poco más de tiempo, hacer un bloqueo neuromuscular e inducción adecuados, realizar nuestra laringoscopía o videolaringoscopía máximo 2 a 3 intentos, dependiendo del nivel de experticia del operador. Podemos realizar todos los procedimientos asociados de apoyo para visualizar mejor las cuerdas vocales, maniobra de burp, etcétera, uso de guiadores, uso de boogies, etcétera. Sin embargo, el objetivo del primer plan es intubar al paciente luego de haberlo ventilado con un dispositivo bolsa válvula máscara, ¿no? Si esto falla, si tenemos un problema para intubar o ventilar al paciente, debemos optar por nuestro plan B, que sería la utilización de dispositivos supraglóticos, idealmente de segunda generación, que nos permitan hacer intubaciones a través de ella. Posteriormente a esto, pues, ventilar de forma adecuada, ¿no? Igualmente aplica el concepto del uso de cambio de dispositivos de tamaño, bien sea por dificultades anatómicas, etcétera, hasta máximo 3 oportunidades. Si esto vuelve a fallar, debemos detenernos y pensar qué es lo más adecuado para el paciente, ¿no? Un pensamiento rápido, ¿no? Agilidad en los razonamientos. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo posibilidad de, si he realizado una inducción previa al paciente, despertarlo e intubarlo despierto. Esto tiene algunas indicaciones, pero en la emergencia, pues las indicaciones son más limitadas de la intubación con paciente despierto, aunque alguna evidencia nos sugiere que la intubación en pacientes de trauma, la intubación en paciente despierto, pues tiene beneficios claros, sobre todo en traumatismos maxilofaciales, pero para ello debe reunirse una serie de condiciones que la mayoría de las veces no tenemos. Entonces, nuestro plan C sería
en todo caso, bueno, continuando con cuáles otras alternativas tengo, ¿no? Entonces, o despierto al paciente o vuelvo a intentar con un dispositivo supraglótico, continúo la ventilación si es que el paciente es ventilable sin intubar o voy a optar por una vía aérea quirúrgica. Entonces, los dos planes que me quedan sería, en primer lugar, la ventilación nuevamente con la máscara para verificar si sin intubar el paciente se mantiene una adecuada oxigenación y ventilación. Y en último lugar, el uso del abordaje a través de la porción anterior del cuello, ¿no? Una vez que intubemos al paciente o que más bien aseguremos la vía aérea, los cuidados posteriores van a estar relacionados con la formulación del plan definitivo del manejo de la vía aérea, si hizo una crico, convertirlo a traqueostomía, entre otras definiciones, monitorizar todas las complicaciones que pudieron haber surgido y explicar al paciente y a los familiares, si es en el caso de que se hayan abordado otro tipo de estrategias, y el registro, obviamente, de todo lo que se ha hecho en la historia clínica, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas perlas y pitfalls del manejo de la vía aérea, ¿no? En primer lugar, las perlas que vamos a tener, o lo que debemos tener siempre presente, es que la valoración inicial va a buscar detectar obstrucción y dificultades adicionales al trauma para el manejo de la vía aérea. En segundo lugar, el uso oportuno de las maniobras básicas. Nosotros no debemos escatimar esfuerzos. Cada vez que dejamos de utilizar una maniobra básica, le estamos restando una estrategia que va a beneficiar al paciente. Y eso, por lo tanto, estamos incurriendo en una falla grave como profesionales de la salud. El abordaje de la vía aérea primero es el abordaje más extendido en la actualidad. Sin embargo, es importante ahorita ya con la evidencia nueva o las sugerencias nuevas que tenemos nosotros que establecer que en qué circunstancias la vía aérea va a ir primero, ¿no? Si tenemos un paciente con alteración de la voz, etcétera, este va a ser nuestro abordaje de elección. Siempre hay que mantener la vía aérea permeable y garantizarla en los casos que ya hemos comentado que se necesite garantizar. Entonces, hay que establecer precozmente la estrategia más adecuada, ¿no? Si el paciente se requiere de forma inicial un abordaje quirúrgico a través de la porción anterior del cuello, pues debe hacerse todos los procedimientos o todas las indicaciones relacionadas con esta estrategia. El examen físico siempre puede no ser concluyente, puede haber la posibilidad de que no identifiquemos de forma adecuada las lesiones, pero este hecho nos debe hacer nosotros tener un alto índice de sospecha y reevaluar constantemente al paciente para que no se nos pasen por alto este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, todo va a depender también del mecanismo de trauma y cualquier demora en el reconocimiento o en la atención de la vía aérea va a ser fatal. Los pitfalls, ¿cuáles son? O las fallas principales en el manejo. Primero, realizar un examen físico incompleto, así superficial, en el que obviamente vamos a fallar en el reconocimiento de las lesiones. Otra pitfall importante es priorizar la intubación por encima de la ventilación. Recuerdo, el paciente va a morir por no ser ventilado, no por no ser intubado. Debemos proceder, dentro de los pitfalls, debemos proceder a la atención del paciente de forma simultánea. Nosotros también no podemos pretender resolver otros problemas si no hemos resuelto el problema de la vía aérea primero. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, si tengo un paciente con un trauma craneoencefálico severo, no he asegurado la vía aérea, el paciente no está ventilando de forma efectiva, yo hago un examen físico pulmonar, torácico, bilateral, ausculto, murmullo vesicular y no lo encuentro, no ausculto el murmullo, puedo erróneamente suponer que el paciente tenga un neumotórax, un hemoneumotórax bilateral, un compromiso grave del tórax y que por eso no estoy auscultando. Y la realidad puede ser que sencillamente no estoy asegurando la vía aérea primero, por lo tanto el paso del aire no va a ser el adecuado para yo poder identificarla en mi examen físico. Todas las demoras de la atención del politraumatizado son fallas graves. La realización de los procedimientos distintos al manejo de la vía aérea van a generar problemas adicionales, ¿no? Nosotros no podemos priorizar hacer estudios de imagen o hacer otro tipo de procedimientos antes del abordaje de la vía aérea. Y otro pitfall importante es ignorar el concepto de la vía aérea fisiológicamente difícil, que ya lo comentamos, está relacionado con el shock hipovolémico del paciente. Ya para ir terminando, vamos a conversar sobre las consideraciones especiales, ¿no? Distintas circunstancias específicas de los pacientes politraumatizados que nos podemos encontrar
con algunas perlas o tips para el manejo de cada uno de ellos. Entonces, en primer lugar, el paciente con traumatismo craneoencefálico, ¿no? Entonces, recordamos que la lesión cerebral por trauma es la causa más común de mortalidad en el paciente politraumatizado. Entonces, es lo más frecuente. El paciente muere por traumatismos craneoencefálicos de los cuales no sobrevive, bien sea por trauma directo o por una evolución no favorable, ¿no? Entonces pueden ser causas de muerte ya inmediatas o tardías, ¿no? Principalmente nosotros vamos a encontrar que en los pacientes con trauma craneoencefálico el pronóstico va a ser peor si lo mantenemos con hipoxemia e hipotensión. Entonces, clave es mantener la perfusión cerebral, ¿no? Y fíjense que eso va de la mano de los aspectos que mencionamos al inicio del manejo del tratamiento del shock de forma simultánea. Entonces, el manejo de la vía aérea en este tipo de pacientes se realiza buscando garantizar la vía aérea y protegerla de acuerdo a la evolución del paciente, ¿no? Si predecimos que el paciente, el deterioro del estado neurológico va a ir incrementándose, pues debemos anticiparnos a esto y poder realizar la protección de la vía aérea de forma adecuada a través de cualquiera de las estrategias que hemos conversado, ¿no? Incidencia pues alta de saturación y de hipotensión, hipocapnia asociada al procedimiento de intubación, el beneficio de la intubación orotraqueal para proteger la vía aérea debe sopesarse, debe ponerse en una balanza cuando estemos manejando este tipo de pacientes, ¿no? Porque podemos tener riesgo de aparición de estas complicaciones y debemos estar listos para poderlas enfrentar, ¿no? Entonces, todas estas alteraciones fisiológicas debemos prevenirlas y si aparecen, principales de tratar la alteración fisiológica es con la reposición adecuada con hemoderivados en los pacientes en shock, ¿no? De origen hipovolémico. La hipocapnia que podemos encontrar en posintubación puede estar asociada a un problema directo en nuestra técnica de ventilación. Podemos ventilar excesivamente y por eso es que la frecuencia inicial con la cual debemos ventilar al paciente es la frecuencia con la que normalmente o habitualmente respiramos, ¿no? Tratar de mantener una frecuencia respiratoria entre 12 y 16 por minuto es lo ideal. El estado de apnea posterior a la lesión traumática directa, que es una posibilidad en los pacientes con traumatismo craneoencefálico por lesión del tronco cerebral, pues requiere asistencia respiratoria, ¿no? No necesariamente predice un resultado desfavorable. Si yo encuentro un paciente o me recibo un paciente en apnea, obviamente es algo que yo debo tener presente, ¿no? Sobre todo el tiempo que lleva el paciente en hipoxia. Sin embargo, puede requerir solamente asistencia ventilatoria convencional, con presión positiva, ventilación manual, etcétera, y podemos encontrar mejoría en los pacientes, ¿no? Desde el segundo lugar, nosotros podemos tener o debemos tener presente a los pacientes con sospecha de lesión cervical. Entonces, a pesar de que la lesión cervical de la columna cervical es poco frecuente, generalmente hablamos de pacientes con 2-3% de incidencia, ¿no? De este tipo de lesión, en general de todos los traumatismos, y en pacientes con trauma craneal o trauma facial la encontramos en un 6-8%, pues eso es algo que debemos tener presente siempre. No debemos asumir que todos los pacientes tienen lesión cervical hasta demostrar lo contrario. Sin embargo, no debemos priorizar las imágenes antes del manejo. Por eso es que el abordaje inicial, considerando que tiene una lesión cervical el paciente, es lo más ideal, ¿no? Debemos utilizar el dispositivo de intubación o de manejo de la vía aérea con el cual tengamos mayor experiencia, ya que la definición, por definición, la lesión cervical o la sospecha de la lesión cervical va a representar una serie de condiciones que limitan aún más la posibilidad de manejar adecuadamente la vía aérea, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el paciente tiene collarín. El collarín debe abrirse si es que es de una pieza o retirarse la porción anterior del collarín para abordar adecuadamente al paciente. Y además de esto, debe asociarse una estabilización manual en línea de la cabeza. Entonces, estos procedimientos propiamente incomodan y dificultan el abordaje de la vía aérea. Entonces, así es como se debe realizar un adecuado manejo o una inmovilización manual de la cabeza. En la letra A, la imagen que ven a la izquierda, es una forma incorrecta de hacerlo. Fíjense que la posición de las manos del asistente o del ayudante están sobre
la mandíbula, el maxilar inferior, y esto va a disminuir la movilidad o la apertura de la cavidad oral de la boca del paciente. Entonces, la forma adecuada de colocar las manos es alrededor de los oídos, es un abordaje relacionado con el pabellón de la oreja, en el que yo puedo mantener una movilización de la cabeza y permitir la apertura de la boca de forma adecuada. Entonces, tengo también otras cosas que considerar, ¿no? Tenemos que aprovechar los recursos. Si tenemos posibilidad de usar una videolaringoscopia, utilizarla, porque se ha demostrado que el manejo con videolaringoscopía disminuye el rango de movilidad a nivel cervical. Y es importante también recordar que hasta la fecha no hay mucha evidencia que hable claramente sobre el grado de daño que podemos hacer nosotros al momento de hacer maniobras no adecuadas de la cabeza durante el manejo de la vía aérea. Sin embargo, en estudios en cadáveres se ha podido evidenciar que el desplazamiento asociado a extensión de la cabeza o la alineación de la cabeza puede representar puede generar un grave desplazamiento asociado de las primeras 3 vértebras cervicales. Si hacemos una tracción mandibular incorrecta y desplazamos la cabeza hacia arriba y nos traemos la cabeza hacia arriba en vez de solamente desplazar anteriormente el maxilar inferior, pues podemos generar también lesión de las vértebras inferiores de la columna cervical. Entonces, todo esto es importante tenerlo presente, ¿no? Generalmente después del manejo de la vía aérea, difícilmente vamos a encontrar deterioro neurológico asociado, pero sí es importante que nosotros supongamos que el paciente tiene alguna lesión para ser lo más cautelosos posible, ¿no? Entonces, el tipo de lesión que nosotros estamos generando se basa principalmente en el momento angular del cual nosotros hacemos, o la fuerza angular que nosotros generamos al momento de hacer todos los procedimientos de la vía aérea, ¿no? Entonces, en tercer lugar, vamos a encontrar el paciente con un traumatismo directo de la vía aérea, ¿no? Entonces, el paciente con traumatismo directo de la vía aérea, es importante que nosotros tengamos claro que cualquier trauma directo de la vía aérea puede representar una descompensación rápida y catastrófica del paciente. Entonces, el abordaje, la vía aérea traumatizada más fácilmente abordable es evidente un trauma penetrante en el cuello, en el que haya exposición del cartílago laríngeo o de la tráquea y que haya un orificio evidente con una herida soplante a través del cual yo puedo abordar directamente la vía aérea con un dispositivo como un tubo orotraqueal. Esa es la lesión que todos quisiéramos tener, ¿no? Es más fácil, incluso ya el paciente viene con la cricotriotomía hecha o la traqueotomía hecha. Sin embargo, las más frecuentes que podemos encontrar también son traumatismos penetrantes, pero son generalmente por armas blancas o armas de fuego, proyectiles de arma de fuego. Entonces, en general, el traumatismo de la vía aérea no es algo muy frecuente que vayamos a encontrar. Sin embargo, es importante que recordemos evitar en todo momento el manejo de la vía aérea con presión positiva. Podemos generar también falsas vías al momento de introducir el tubo. Entonces, en este tipo de pacientes tenemos que siempre optar, bien sea dependiendo de las condiciones, si tenemos posibilidad de topicalizar con anestésico local la vía aérea, intentar un abordaje con el paciente despierto, es la estrategia de elección. Sin embargo, si decidimos optar por una secuencia de intubación rápida, estar preparados en todo momento para abordar a través de la porción anterior del cuello, ¿no? Si generamos la parálisis y no logramos intubar por la distorsión anatómica, debemos abordar la vía anterior del cuello y para ello también es necesario estar claro de cuánto tiempo tengo yo para abordar al paciente, ¿no? Si yo estoy en una circunstancia en la que tengo tiempo, pues es ideal, como les digo, el manejo secuencial. Pero si estoy en una situación de que no tengo tiempo en un paciente con un franco deterioro progresivo y si yo considero que la secuencia rápida de intubación es una opción viable, pues es importante estar preparado para poder realizar una vía quirúrgica después del primer y mejor intento que puedo realizar yo para intubar al paciente. Seguimos con otros dos casos en los pacientes con trauma maxilofacial.
Es importante valorar siempre de forma cuidadosa la anatomía dañada, cuál es el compromiso final del paciente. Las complicaciones asociadas con las fracturas faciales son importantes. Tenemos que considerar sobre todo las cosas, la hemorragia. La laringoscopía y la ventilación pueden ser difíciles. La colocación o la generación de un adecuado sello del dispositivo bolsa válvula máscara es complicada en pacientes con fractura maxilofacial. Hay que estar igualmente preparados para realizar un enfoque con paciente despierto, una secuencia rápida de intubación o una vía a través del cuello en función de la severidad del traumatismo, y estar también conscientes de la posibilidad de tener sangrados masivos en los que inclusive en el peor de los casos pueda requerirse un control vascular cervical de la carótida externa, por decir el peor de los escenarios, ¿no? En el último de los casos podemos tener pacientes agitados, no colaboradores, en los cuales pues ya sabemos que la agitación puede estar relacionada con un síntoma, puede ser un síntoma de trauma grave. Debemos en este tipo de pacientes pensar en la posibilidad de facilitarle la cooperación, dicho bonito, pues tener que hacer restricciones en algunas de las extremidades de los pacientes para asegurar una adecuada preoxigenación, y en este tipo de pacientes en los que puede haber sospecha de hipovolemia o de hipoxemia asociada a problemas de transporte de oxígeno a través de la sangre, pues la ketamina es un agente apropiado tanto para el control de la agitación como para el manejo de la inducción al momento del manejo de la vía aérea en el caso de secuencia de intubación rápida, ¿no? Debemos estar preparados siempre para hacer una intervención definitiva. Fíjense que es algo común en todas las situaciones especiales, estar preparados para una vía aérea definitiva, una vía aérea de mayor complejidad, que sería en todo caso la vía aérea quirúrgica. Entonces concluimos ya la telecapacitación del día de hoy. El conocimiento, los puntos clave de esta telecapacitación son, bueno, principalmente que el conocimiento del mecanismo de trauma es un mecanismo, es una herramienta invaluable, altamente útil para identificar los problemas relacionados con la vía aérea. La valoración inicial nos tiene como objetivo la identificación de dos cosas principales: la obstrucción y la dificultad adicional de la vía aérea. Ya la vía aérea propiamente en el paciente de trauma es una vía aérea difícil, pero puede haber algún problema adicional anatómico o fisiológico que necesitemos resolver. La anatomía difícilmente la vamos a poder resolver de forma inmediata, pero la fisiología sí la podemos resolver a través de una adecuada reanimación con fluidos y principalmente hemoderivados. El paciente politraumatizado se presenta con múltiples retos individuales y cada situación es dinámica y demanda una evaluación continua del paciente. El hecho de que el paciente esté intubado no implica que el paciente esté bien. El hecho de que el paciente esté conectado al ventilador no quiere decir que el paciente está bien. El hecho de que el paciente haya sido controlado un sangramiento nasal o oral no quiere decir que no pueda volver a sangrar. Entonces, el paciente politraumatizado tiende a hacer coagulopatía, tiende a hacer otro tipo de complicaciones que pueden alterar el panorama clínico desde la última vez que dejamos al paciente. Y es importante tener un amplio arsenal de estrategias para el correcto abordaje del paciente, ya que mientras más opciones tengamos, mayor cantidad de problemas podremos resolver de una mejor forma. Y sobre todas las cosas, todas ellas requieren entrenamiento. El entrenamiento debe basarse principalmente en simulación clínica. Nosotros ejercitar progresivamente nuestras habilidades, mejorar nuestras habilidades y competencias en este ámbito para poder ser más capaces al momento de manejar nuestras emergencias. Y una conclusión que van a ver en todas las diapositivas de las próximas telecapacitaciones es que el tiempo salva vidas. El trauma está asociado al tiempo y también está asociado a lo que nosotros podamos hacer como profesionales de la salud. Entonces, los tres enemigos del paciente politraumatizado, como me decía mi profesor, el doctor Pablo Tolino, y como decíamos todos en el curso del cual he formado parte durante varios años, el manejo integral del politraumatizado, hay tres enemigos principales del paciente politraumatizado. Podemos actuar en varios de ellos, ¿no? El tiempo es uno de ellos. Podemos actuar disminuyendo el tiempo de atención de nuestros pacientes. Nosotros mismos somos también enemigos del paciente. ¿Y cómo podemos influir en eso? Podemos influir preparándonos y capacitándonos cada vez más. Y el otro enemigo, que sí ya es un poco difícil de controlar, es el trauma propiamente dicho.
Entonces, agradezco mucho su tiempo, que hayan estado a esta hora con nosotros. Les recuerdo, ahí está mi contacto si desean comunicarse de alguna forma, si requieren alguna duda o algo que deseen que se toquen en en las próximas telecapacitaciones. Recuerden, por favor, si desean optar por la constancia de participación, vamos a ver varias actividades en el aula de Classroom que vamos a generar, y cada una de las telecapacitaciones va a tener un cuestionario o una actividad evaluativa que les va a permitir con cada sesión pues afianzar los conocimientos. Van a tener a su disposición siempre la telecapacitación en el canal de YouTube de Salud Perú, y además pues en el aula virtual, ¿no? Entonces agradezco nuevamente la oportunidad. Nos vamos a ver entonces la próxima semana para hablar de la otra parte de la A, que correspondería a cómo controlar adecuadamente la columna cervical en el paciente politraumatizado y al manejo de las patologías de B, el problema de ventilación del paciente. Estimados participantes, muy buenas tardes. Gracias por la ponencia, doctor Willy, por el realizada el día de hoy. Asimismo, invito a que por favor puedan registrarse para poder emitirles la información de la exposición del día de hoy. Y recordarles la invitación que efectuó el doctor Willy al inicio sobre la participación del curso. Gracias, doctor Willy, gracias a los participantes, y con ello estaríamos concluyendo la telecapacitación del día de hoy. Muchas gracias, hasta luego, que tengan buenas tardes todos. Envíen la información al WhatsApp para registrarnos en la aula, por favor. Acá le bajaron Echaron su cochina. Envíen la información al WhatsApp para inscribirnos en el aula virtual y seguir el curso. Estimado, a ver si nos escuchamos. Voy a aprovechar este espacio para poder comentarles. No sé si podrían tomar nota de mi correo. ¿Puede levantar la voz, por favor? Le digo que para poder aprovechar este momento y poder un poco organizarme. Mi correo es chen.ensalud@gmail.com. A este correo ustedes solo me remiten hola, un hola y ya, y yo les voy a enviar su link para yo poder agregarles a la base de datos, y posterior a las otras telecapacitaciones ustedes van a poder recibir ya sus links de inscripción. ¿Cómo sabemos nosotros si estamos inscritos? Miren, se están emitiendo a las cabeceras de cada red asistencial provincial los links, y así como los jefes de distintos centros o puestos médicos, las indicaciones, para lo cual yo ahora... Por ejemplo, yo me inscribía antes de entrar a esta reunión, disculpe, antes de entrar a esta reunión yo me inscribí en un link, pero a mi correo no ha llegado absolutamente nada. No, está bien. Usted lo ha hecho en el formulario y usted ya se encuentra en la base de datos. Eso está bien. Ese es el procedimiento, ¿no? Y usted al finalizar su inscripción, usted ha podido visualizar el link de la reunión para que usted se pueda unir. Doctora, ¿puede dar su nombre completo para anexarlo al correo que nos ha dado? Por favor, correo. Les voy a repetir mi datos. Doctora, su nombre completo. Levante la voz, por favor. Mi nombre es... Por favor, les voy a pedir que bloqueen sus micrófonos para que me puedan escuchar. Sí, 769-8262.
Disculpe, no se le escucha. Ya, muy bien. Mi nombre es Chen Blas Aedo. Mi correo chen.esalud@gmail.com. Muy bien. Cualquier Gracias, otra doctora. consulta que ustedes deseen, exacto, yo les voy a responder por mi correo. Ya, Gracias. un apoyo a la información que acaba de dar la señorita Chens. No se preocupen, inmediatamente no van a recibir, si ya hicieron el formulario, inmediatamente no van a recibir alguna confirmación, pero sí la van a recibir vía correo electrónico. Se está generando la